Vilcashuamán para muchos es el centro administrativo ceremonial inca, aunque otros dicen que fue un observatorio astrológico desde donde se podía ver el inicio de la primavera. Pachacútec descansaba en el lugar contemplando el sol mientras los halcones sagrados sobrevolaban en el cielo, alcanzados por haces de luz. Hasta el lugar llegó Roberto Wong y se sentó donde lo hacía el Inca. Hoy orgulloso, él no cabe en su propia piel. Llegamos a la provincia de Vilcashuamán al amanecer. Está ubicada a 3 horas y media al suroeste de la ciudad de Ayacucho. Estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Aquí el clima es húmedo y frío. Vamos a conocer restos arqueológicos pocas veces registrados por cámaras de televisión. Vilcashuamán significa halcón sagrado. Era un centro administrativo ceremonial que mandó a construir el Inca Pachacútec luego de conquistar a los huancas. Al ingresar aquí, salta a la vista ver el descomunal Uxnu, o pirámide ceremonial, que se mantiene casi intacta a pesar del paso de los años. El estilo arquitectónico del templo, tipo adoratorio, de 4 plataformas, es único a nivel de toda el área andina. Tiene una portada de doble jamba, o marco, que nos da acceso a una escalera de 36 gradas. Aquí en la plataforma superior se encuentra esta silla doble, hecha en piedra, donde alguna vez el Inca se sentó al lado de su colla. Estaba recubierta con placas de oro y plata. Otras teorías afirman que el Uxnu fue un observatorio astrológico donde se podían precisar los cambios de estación. Según este nuevo concepto, cada 24 de septiembre, la luz del sol cae exactamente sobre la portada del Uxnu, iniciando el equinoccio o comienzo de la primavera. En la parte posterior al Uxnu se encuentran las Callancas, palacio de Tupac Inca Yupanqui. Son estructuras de planta rectangular hecha con bloques de piedras. Ahora vamos al frente, hacia el Templo del Sol y la Luna, o Templo del Inti y la Quilla. El conjunto está compuesto por 3 terrazas escalonadas hechas con rocas de diversos tamaños. En el segundo nivel están las hornacinas, donde se encontraban vigilando atentos guerreros incas. Sobre las sagradas piedras donde adoraban al sol, se encuentra actualmente la Iglesia Católica de San Juan Bautista, obra de los conquistadores españoles que servía para poner la religión católica sobre las creencias incas, al igual que en Coricancha y Chinchero en el Cusco. En el Templo de la Luna vemos estas piedras grabadas con figuras de animales como monos, serpientes, pumas, entre otros. Sobre este complejo aún se mantienen vivas las canaletas por donde pasaba el agua que abastecía a todo Vilcashuamán. Han pasado más de 5 siglos y esta red de distribución de agua, creada por los incas, supera a la moderna. Si no, vean al lado estos tubos de plástico. A 3 cuadras de esta plaza se encuentra la Piedra del Vaticinio, misticismo de los antiguos pobladores. Luego de hacer un sacrificio de animales, mezclaban la sangre de esos animales con chicha y la vertían en la parte superior. Y al momento de discurrir el líquido mezclado, ellos veían de que si al lado derecho llegaba antes, esta parte final, iban a tener un buen año agrícola. Si era el lado izquierdo, era mal año. Hay varias versiones también con respecto a esto, ¿no? Un poco para ver la compatibilidad de la pareja también, para el matrimonio. De igual manera, juntaban la sangre de ambas personas, mezclaban con un líquido y la vertían. Si llegaban conjuntamente, eran compatibles. A 40 minutos de aquí, atravesando un hermoso paraje en el distrito de Vischongo, encontramos Intihuatana. Este complejo fue construido paralelamente con Vilcashuamán y servía como centro de descanso del Inca. Este es un centro ceremonial de vacaciones del Inca. Aquí vivía la clase sacerdotal. Aquí descansaba el Inca entonces. Venía pues a pasar sus vacaciones porque tiene un microclima especial, ¿no? Un paisaje también muy especial al borde de esta laguna. Ahí está su palacio
el Palacio de las Águilas, tiene todas las comodidades acá, está un complejo turístico de carácter inca. La estructura de Intihuatana comprende el torreón, que posee una planta semicircular, donde se cumplían funciones rituales. Aquí encontramos con normal actividad el baño del Inca. Este se alimenta de una pequeña quebrada que mantiene agua todo el año. El baño cuenta con una enorme piedra de 17 ángulos. Al lado del cerro vemos este muro de contención de 200 metros de largo. A pesar del mal estado en que se encuentra, el Palacio del Inca presenta hornacinas y muros de piedra muy bien tallados. Do you like Intihuatana? Yes, sure. I come in Peru to learn to look after Inca and Intihuatana and all your culture. So, and to see the mountains because I'm coming from France, and in France there are not so big mountains. Es algo muy emocionante conocer algo nuestro, muy propio para llevarles a los demás que también lo conozcan, ¿no? No podíamos irnos de aquí sin dar un paseo por esta paradisíaca laguna llamada Pomacocha. Don Francisco Córdoba nos invita a abordar. Sobre las aguas disfrutamos del paisaje que algún día vivió el Inca Pachacútec. Ahora vemos dos variedades de patos silvestres, los tacama y los pico azul. Siempre al lado de las totoras. Como vemos, Vilcashuamán constituye uno de los centros arqueológicos más importantes del Perú, ubicado en el centro del departamento de Ayacucho.